Contralor, ¿usted ha hecho observaciones al manejo de la pandemia respecto a los datos del DEIS, respecto al contrato que hubo con Espacio Riesgo? ¿Cómo cree usted que el Estado reaccionó frente a esta emergencia de la pandemia? Mira, yo creo en primer lugar que si uno mira la pandemia a nivel mundial, revisando un poco lo que ha ocurrido, la verdad que en general los estados no estaban tan preparados para enfrentar una pandemia como esta. Yo creo que sería un poco injusto decir que estuvimos súper bien preparados o muy mal preparados. O sea, cualquiera de los dos extremos no creo que sea una aseveración que haga justicia a lo que ha ocurrido. Lo que es cierto que todos los estados en todas partes del mundo se han visto muy estresados producto de la pandemia. Eso en primerísimo lugar. Y eso es lo que yo he visto, lo que he conversado con otros colegas en otras partes de otras contralorías o de otros órganos similares a la Contraloría en otras partes del mundo. Eso yo creo que lo primero que tengo que decir es eso. No había una preparación realmente para enfrentar la pandemia como tal. Ahora, eso llevado al caso chileno, yo creo que obviamente se ha ido haciendo camino al andar, se ha ido mejorando el nivel de respuesta. El nivel de respuesta sanitario, de hecho, es distinto, y es evidente que sea así, a aquel que existía al inicio de la pandemia, pero sí también creo que la urgencia en materia de adquisiciones, la urgencia en materia de arrendamientos, la urgencia en materia de contrataciones, en general ha dado pie a que se produzcan hechos irregulares o derechamente de corrupción. Y esos son elementos que nosotros hemos tenido a la vista y hemos detectado, y ha habido muchísimos hallazgos en esa materia. ¿Cuáles, por ejemplo? O sea, desde el punto de vista, o sea, si uno considera algunos ejemplos como en materia de arrendamiento de residencias sanitarias, ¿ya? Con casos de conflictos de intereses que han habido. En el caso de las adquisiciones de las conocidas cajas de alimentos, que es el Plan Alimentos para Chile, con los sobreprecios tremendos que se han pagado a empresas que se formaron un par de días antes de que se les adjudicara se les entregara la orden de compra de las cajas de alimentos. O sea, empresas dedicadas a rubros como la ingeniería o la mecánica, que pocos días antes ampliaron el giro y se transformaron en prestadores de bienes consumibles como cajas de alimentos. Algunas contrataciones que en general se han hecho con precios que han sido un poco más elevados. Todo eso demuestra que la emergencia requiere de una acción rápida, pero también ha dado pie para que hayan habido situaciones reñidas con la integridad. ¿Cómo se separa lo que es ineficiencia por premura de la urgencia con lo que es derechamente corrupción? Muy difícil de poder de tirar esa línea. Es casi imposible. Si uno se queda solo si uno viera que en cada acto de la administración hay una situación de abuso o de corrupción, no hubiésemos comprado ningún ventilador. Porque obviamente cuando se compraron digo como Estado, ¿no? Porque cuando se compran los ventiladores, evidentemente hubo que comprar a un precio mayor al que hubiese sido 6 meses antes. Entonces, obviamente que ahí hay un elemento de realidad que también hay que considerar cuando se trata de la aplicación de esos recursos públicos. Claro, pero hay casos que usted mencionó derechamente de corrupción, Sí. que a usted no le cabe duda. Sí, claro. Cuando hay conflictos de intereses, por ejemplo. Lo que pasa es que aquí hay una cuestión bien importante que yo creo que la administración activa no se ha dado cuenta que existe, desde el punto de vista de cómo deberían actuar. Nosotros hoy día, cuando la Contraloría, por ejemplo, revisa una compraventa, lo que hace es un cruce de datos. O sea, no solo revisa la legalidad formal, sino que lo que hace es un cruce de datos para saber si hay conflictos de intereses, por ejemplo, ¿ya? Entonces, para eso toma las declaraciones de intereses y patrimonio que tienen que realizar las autoridades. Y esa información la cruza, por ejemplo, con la base de datos del Servicio de Impuestos Internos, o con el registro de comercio, o con el registro del conservador de bienes raíces, y así sucesivamente. Y eso arroja inmediatamente si hay o no una situación que pueda ser reñida con la probidad. Entonces, lo que yo quiero decir con eso es que si a lo mejor tuviera más internalizado aquel que va a contratar, que está esa posibilidad, tendría mucho más cuidado al momento de llegar y contratar con cualquiera.